Sí, el paisaje es un concepto muy amplio, tal y como quedó definido en este Convenio Europeo del Paisaje. En principio lo definen así de una manera un poco larga, que vendría a ser cualquier parte del territorio, tal y como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de interacción y acción de factores naturales y o humanos, por lo cual dentro de esa definición entraría casi cualquier parte del mundo. Puede ser un paisaje bonito, pero no necesariamente bonito, puede ser unas ruinas, puede ser la memoria, la percepción de algo histórico, puede ser el medio ambiente. Eso es un máster multidisciplinar, es un máster que está basado en el Convenio Europeo del Paisaje, y este convenio establece la necesidad de fijar y aplicar unas políticas orientadas a la protección y a la ordenación del paisaje. Cuando el Gobierno vasco se adhirió al Convenio del Paisaje, como hicieron otra serie de países y entidades, vio la necesidad de tener personas formadas en este ámbito, porque luego las instituciones, como pueden ser ayuntamientos, diputaciones, llevan a cabo una serie de acciones relacionadas con el paisaje, una serie de actividades relacionadas con el paisaje, con su protección, su ordenación, como pueden ser los planes de acción del paisaje, catálogos del paisaje, y para llevar a cabo estas actividades pues hace falta que haya gente formada en ese ámbito. Pensamos que las salidas pueden estar, por un lado, en estas instituciones que necesitan gente que sepa de cuestiones relacionadas con el paisaje, y por otro lado, para realizar estas actividades, generalmente estas instituciones, como ayuntamientos o diputaciones, contratan a unas empresas, que pueden ser ingenierías, pueden ser consultoras, que a su vez necesitan a gente que sepa de estas cuestiones para llevar a cabo esas acciones, que pueden ser cuestiones de gestión, de protección. Bueno, es un máster que tiene, por un lado, 7 asignaturas obligatorias de 3 créditos, luego tienen que elegir 6 asignaturas optativas de 4 créditos de las 9 que oferta el máster, que están divididas como en 3 secciones, una relacionada con la ordenación del territorio, otra relacionada con cuestiones de afección y caracterización del patrimonio, y otra relacionada con cuestiones como el paisaje, la ciudad y el territorio. Y luego tendrían 15 créditos del trabajo fin de máster. Es un máster que se da en 2 campus, se da en el campus aquí en Leioa y en el campus de Vitoria-Gasteiz. Las clases son por la tarde, en horario en principio de 3 a 7 de la tarde. Son clases en castellano. Es un máster que tiene un perfil muy amplio. Tenemos estudiantes que entran desde grados relacionados con la geografía, la historia, pasando por ciencias ambientales, arquitectura, ingenierías, también relacionados con patrimonio, conservación del patrimonio, relacionado con las bellas artes, llegando a grados como el de geología o química. Pues una de las características más interesantes del máster sería la multidisciplinaridad, el carácter transversal que tiene, porque lo formamos personas que trabajamos en ámbitos muy distintos, de forma que los estudiantes reciben esa formación en estos ámbitos tan diversos de ciencias, letras, ingeniería, arquitectura, de forma que eso enriquece su formación. En principio, el máster abriría las puertas a hacer el doctorado, como casi todos los másteres de nuestra universidad. El Gobierno vasco, cuando se adhirió a este convenio, vio la necesidad de gente que estuviese formada en cuestiones relacionadas con el paisaje, porque se van a tener que realizar muchas actividades que las tienen que lanzar ayuntamientos, diputaciones, relacionadas con una serie de acciones cuyo objetivo es proteger y ordenar el territorio, el paisaje. Entonces, para llevar a cabo estas acciones, necesariamente tienen que participar personas que tengan experiencia o formación en el ámbito de estas cuestiones de la gestión del paisaje, la protección del paisaje, del territorio. Entonces, pensamos que es una formación necesaria para la sociedad.